Y te acuerdas que me preguntabas, si hay un momento de quiebre, y es ese. Cuanto mejor iba aparentemente y más éxito tenía, yo era más infeliz. En todo viaje, si algo te está yendo mal, es que te falta algo. Casi nunca es motivación lo que te falta, sino las habilidades para que te salgan las cosas mejor, ¿no? Cuando uno empieza a sentir esa pérdida de inercia, de ese desenamoramiento, sí les diría, oye, antes de pensar en cambiar de ámbito, prueba a aprender cosas que a lo mejor no te faltan, porque a lo mejor cambias de ámbito y te vas a encontrar con el mismo paradigma del que estás intentando huir. Oye, ¿te puedo ayudar a buscar otras opciones? Pues ese modelo de conversación es sumamente motivador para el profesional y para los pacientes. Y los índices de estrés, de resistencia y de burnout caen en picado. Lo que nos decían de cómo pasaba consulta, cómo era mi día a día y lo que estoy viviendo ahora son de piel de gallina. Calla y cuéntame qué te preocupa, cuéntame qué te hace verlo así. Es un arma que cambia las reglas del juego. Bienvenidos y bienvenidas a la primera temporada de Vets con Calma, by Livisto, un proyecto de podcast veterinario con Tris Sampall, un espacio donde poder hablar con calma. Bueno, hoy estamos en otro episodio de Vets con Calma, by Livisto, dentro de Podcast Veterinario. Y hoy tenemos el placer de tener a Miguel Ángel Díaz, Pancho, para los que le conocemos y en general. Un profesional veterinario que fue clínico durante muchos años, pero que transformó su orientación, trabaja todavía para la profesión, pero desde otro punto de vista. Trabaja en el ámbito del coach. Y es conferenciante internacional de todos los continentes que hay en el mundo, al menos en 4. ¿Es correcto? Sí. Genial. Así es. Preséntanos, porque yo te voy a llamar Pancho, pero igual no te llamas Pancho, o sí, o no sé. Aclárame esta duda, por favor. Yo soy Miguel Ángel Díaz, pero la realidad es que en la profesión veterinaria, en todo el mundo, casi todas las personas me llaman Pancho. ¿Y se puede decir de dónde viene o, sí, o es un secreto? Sí, porque desde luego de Miguel Ángel a Pancho no hay mucha conexión. Yo lo he intentado, tío, pero no ha habido manera. No tiene nada que ver. No, era porque de pequeño, cuando estaba en la cuna, era muy Pancho. Entonces decían, mira qué Pancho. Eras el típico niño que no daba guerra. Sí, luego se me pasó lo de ser pequeño y lo de no dar guerra, pero de ahí viene lo de Pancho. Qué guay. O sea, que es un nombre que te ha acompañado todo este tiempo, ¿no? Igual que Miguel Ángel. De siempre. ¿Y te sientes más identificado con uno que con otro? Sí, con Pancho me siento más identificado. Sí. Porque es tanta la gente que me llama así. Hace años alguien me dijo, oye, no hagas que te llamen Pancho, ¿no? Como es que eso te quita o prestigio, autoridad y tal. No, la verdad es que no hice caso. Es que te lo pregunto porque, claro, yo soy Tris, pero mi nombre oficial es José. Y a mí si me dicen José, pues ya ni mi madre me llama José, o sea, me llamaba Tris. Entonces, bueno, es bonita esa... mi apodo o mi sobrenombre llegó un poquito después, Ajá. Durante la carrera, pero nadie me conoce como José. De hecho, cuando empecé a trabajar para otros veterinarios, me veían a veces entrar a la clínica y decían, hombre, pero si eres Tris, ¿sabes? Era como, el descubrimiento. Y alguien me hizo el mismo comentario, no, hombre, pero ese nombre no es muy profesional, ¿no? Tienes que llamarte... Bueno, al final tenemos nuestra marca, ¿no? Pues no parte... somos lo que somos, ¿no? Claro, y es parte de cómo se nos conoce también y por qué no usarlo, ¿no? Pero fíjate, a veces te juega jugadas divertidas, porque ahora me estaba acordando hace años, esto me lo contó un amigo, bueno, si oye esto alguna vez se reirá, que se llama Rubén, de Argentina. Entonces estaban pensando, él me lo contó así, mira Pancho, estábamos en una reunión, estaban pensando en invitar a un ponente a dar unas charlas a Argentina, y unos en la sala decían, no, pues hay alguien que se llama Miguel Ángel Díaz que podría encajar, y otros, hombre, yo había pensado más en Pancho y tal. Y entonces estaba el debate sobre la misma persona,
Al final no fui invitado, eligieron a otra persona. Ni como Miguel Ángel ni como fue Pancho. Sí. Claro, pero qué bonito que a veces confluyan esas cosas, ¿no? A mí me pasó un poquito similar una vez con un caso clínico, ¿no? Que querían llamarme desde los distintos sitios. Pero bueno, pues... ¿Y no te ha pasado que te cuenten cosas de Miguel Ángel o de Pancho a Miguel Ángel o a Pancho? Quiero decir, tú eres Pancho y te hablan de Miguel Ángel... Porque No, a mí me ha pasado pasa. que me han contado cosas de mí con mi otro nombre. Gente que yo digo, pues en esa historia no recuerdo haber estado, ¿no? Esto me pasó en la facultad Mientras un par de sean veces. cosas buenas. Bueno, era más bien poniéndome a caldo encima. Wow. Claro, cuando luego le dices a la persona que te lo está contando, digo, mira, es que ese soy yo y esta historia no se parece mucho, pero bueno, oye, ahí queda una cosa graciosa. Ya habíamos hablado un poquito y bueno, yo te he conocido en otra versión. Yo cuando conocí a Pancho, te conocí como otra versión, ¿no? Dirigías un hospital en una ciudad pequeña, eras un referente, el mercado era tuyo y esto ya lo comentamos un poquito el otro día. Cuéntame cómo era esa época de clínico, porque tú has sido clínico. A lo mejor no todo el mundo lo sabe, pero o lo cuentas cuando das tus charlas. Pues supongo que a veces lo contaré, otras no, pero es la verdad. Yo fui clínico más de 25 años y empecé de cero, con una clínica con una recepcionista, y yo creo que el tamaño más grande que alcanzamos fueron unas 17, 20 personas. Así que viví toda la trayectoria del crecimiento, de estar con el cuchillo entre los dientes con la medicina, de mis primeros ahorros, poder ir a Utrecht, a estos cursos que había. Te hablo del año, qué batallita soy, pero hablo del año 94, los primeros cursos del ESAPS, el European School for Advanced Veterinary Studies, y me fui a hacer los de medicina interna. Y claro, es apostar por buena medicina hacía que mi clínica crecía y crecía. Y te acuerdas que me preguntabas, ¿y hay un momento de quiebre? Y es ese. Cuanto mejor iba aparentemente y más éxito tenía, yo era más infeliz. Era infeliz no por el tipo de medicina que hacía, sino porque a mí nadie me había contado que tener una clínica ya de ciertas dimensiones exige una dedicación a los protocolos, a liderar personas, a preocuparte del staff. No tenía ni idea, me encontré con la realidad de golpe y sin estar preparado. Ahí sufrí mucho. Esto ya lo he vivido con otros compañeros también, ¿no? De haber tenido clínicas de éxito, de ser profesionales reconocidos y de llegar a un momento en el que al borde del colapso deciden quedarse solos otra vez y volver a los orígenes, ¿no? Lo decía en alguna entrevista también ya que hemos hecho, que trabajar solo es más fácil, ¿no? Lo que genera complicación, ¿tú crees que es el crecimiento o la gestión del equipo y de...? Bueno, yo creo el no estar preparado. En mi caso, yo no me quedé a cero y empecé, ¿no? Sino que aposté otro camino diferente, que era... yo creo que al final todos los puntos conectan, ¿no? A mí siempre me han gustado otras cosas fuera de la medicina. La historia me ha gustado mucho y entonces pues unía cabos, ¿no? De qué hacían los grandes líderes. Pues hacía mucha autocrítica y aprendía de los errores. Y yo no sé cómo, la verdad es que ahí sí que no sé cómo ni cuándo di con el coaching. Y dije, esto es muy interesante. Y eso dicho por mi mujer o por Cristina, que ahora es dueña del hospital que tenía. Una de las personas que te acompañó en todo ese proceso. Y que abrazó, ¿no? Mi apuesta por el coaching, dijo, wow, esto nos cambió a todos. Entonces, para mí, a tu pregunta, es, en todo viaje, si algo te está yendo mal, es que te falta algo. Casi nunca es motivación lo que te falta, sino las habilidades para que te salgan las cosas mejor. Y cuando te empiezan a salir mejor, la motivación empieza a recuperarse. Entonces, ver dónde estás, si no estás donde te gustaría estar, qué es lo que tienes que aprender para llegar ahí. Pero fíjate, estás diciendo, ¿qué te faltaba si era todo éxito, ¿no? La clínica iba bien, crecías, ¿qué es lo que qué es lo que te lo has preguntado seguro que más de una vez, ¿no? Bueno, claro, pero es un éxito vacío. ¿Qué me faltaba? Lo esencial.
pues llegar a tu trabajo tranquilo, saber que estás teniendo un buen impacto en la gente, tener menos problemas que podían ser perfectamente prevenidos, relaciones más sanas y sinceras, aprender a decir que no a gente que me rodeaba y que tendría que haber aprendido a quitar antes, sin rencor y sin maldad, pero es que hay veces que el zapato no es tu talla y hay flores que tienen que crecer mejor en otro jardín, y esa es otra parte del aprendizaje. Claro, y tú durante ese proceso lo que hiciste fue cambiar radicalmente o fue progresivo lo de cambiar y dejar la clínica y enfocar la veterinaria, porque tú sigues siendo veterinario, ¿no? Sí, sí. No, eso es un proceso muy gradual. Yo contrato una coach para mí en el año 2000. Tú ya veías que aquello... Desde el primer momento me encantó, sentí, ostras, esto me gusta mucho. Y empecé a estudiar temas de coaching y empecé a utilizar herramientas de coaching, de desarrollo de equipo. Si quitamos la palabra coaching, ¿qué empecé a hacer? A tener reuniones con mi equipo, escuchar mejor, estimularles para que se pusieran objetivos, hacer reuniones de equipo mucho más participativas, con mucho menos ego por mi parte y menos directivo. Y oye, eso impactó. A la gente le empezó a dar alas, o a muchos de ellos, y ese fue el comienzo de todo. Entonces, tanto me fue gustando que empecé a querer decir, oye, quiero hacer esto mejor y más profesional. Y entonces empezaron, bueno, venían delegados de diferentes laboratorios, me decían, oye, ¿nos darías una conferencia? Porque lo que estáis haciendo aquí es muy chulo y tal. Y poco a se poquito fue liando, hasta que en un momento determinado mi parte de coach ya me pedía darle libertad, porque en mi caso, por lo menos, la exigencia de llevar el hospital y vivir el coaching, poder viajar al extranjero, muchos proyectos no los podía coger por tiempo. Claro, el tiempo, ¿no? Ese dinero o tiempo. Tiempo. Sin duda, ¿no? Sí, y el dinero como consecuencia, como dijo en otro episodio María, ¿no? Uh-huh. El buen hacer te lleva a tener ese éxito económico, ¿no? Sí. Y ahora, ¿cuántos años después, cómo te sientes ahora? Que yo creo que seguro que la impresión que das es que el camino es el que has elegido es el tuyo, o esa cabeza está pensando ya en nuevas formas de... No, me siento bien. De trabajar. Hubo unos años difíciles en el que, ¿sabes? Me preguntaba, ¿pero yo qué soy? ¿No? ¿Soy más ya ahora que soy veterinario o soy coach? Porque yo me sentía muy coach, pero no tenía el bagaje de veterinario. Y como veterinario ya veía que yo no le podía dar lo que exigía mi equipo y lo que exigían éticamente mis pacientes y mis clientes. Afortunadamente, aunque me costó años, esa digestión la hice. La clínica, de esos creo que estamos muy orgullosos ellos y yo. La clínica la compraron mi equipo, las dos personas, sobre todo Cristina, que desde el principio ella ya tenía esta mentalidad de abundancia y de generosidad que lleva el coaching. Y desde que se la vendí hace 8 años, ya, o sea, me he puesto el sombrero, como se calza uno las boinas, hasta las cejas, de coach y formador. ¿Eres veterinario en la reserva o ni siquiera ya? No soy. Soy veterinario, pero no ejerzo como clínico. Pero soy veterinario. ¿Nunca te ha dado el gusanillo de me gustaría otra vez meterme al lío? No, bueno, algunas veces sí pienso, wow, ¿cómo molaría pasar una consulta con todo lo que he aprendido estos años, por ejemplo, de habilidades de comunicación y tal? ¿Cómo molaría? Pero luego pienso, sí, Pancho, pero luego ibas a llegar al punto de poner un tratamiento y a lo mejor estar un poquito desfasadillo, ¿no? Pero siempre puedes preguntar, ¿a esto qué narices se ponía? Eso es lo único que a veces, pero bueno, es una tontería, no, es una página, después de 25 años está pasada bien a gusto. Pero, claro,
Tú has llegado al coach a través de la veterinaria. ¿Crees que hubieras llegado igual sin ser veterinario? No lo sabemos. No tengo ni idea. ¿Animarías a la gente que esté al borde del colapso a valorar otras opciones? ¿Hay vida después de la veterinaria? Claro que sí, la vida está llena de oportunidades. Lo que pasa, la profesión, a ver, si una persona está ya al borde del colapso, probablemente no necesita consejos de una persona con mi perfil, ¿no? Necesita otro tipo de apoyo muy profesional en salud, pues desde psiquiatras, psicólogos, gente con unos conocimientos que no tengo, ¿no? Pero antes de llegar al colapso, ¿no? Cuando uno empieza a sentir esa pérdida de inercia, de ese desenamoramiento, sí les diría, oye, antes de pensar en cambiar de ámbito, prueba a aprender cosas que a lo mejor no te faltan, porque a lo mejor cambias de ámbito y te vas a encontrar con el mismo paradigma del que estás intentando huir. Por ejemplo, pues si eres una persona muy directiva, que no escucha, poco empática, cambias de sector, es que es muy probable que te lleves esos sesgos de comportamiento. Te vas a acabar dando... Hay una cita, creo que es de Churchill, ¿no? De Churchill, que decía que toda persona se acaba encontrando cara a cara con su destino, aunque trate de seguir los caminos más convenientes para tratar de evitarlo, ¿no? Claro, esto es, fíjate, es que me generas un montón de actividad cerebral en paralelo, ¿no? A lo que tenía en la cabeza. A lo mejor tenemos que empezar, porque ahora con todos los temas somos una profesión en la que se está poniendo en evidencia que tenemos un burnout ahí a la vuelta de la esquina, que todos estamos muy presionados, que somos profesionales muy empáticos, muy sensibles. Están intentando buscar explicación a todos los fenómenos que nos rodean, ¿no? Y es verdad que aunque nuestros porcentajes estén por encima de la media, pero lo que tú dices es muy interesante. Esos mismos formas de trabajar llevados a otro ámbito, igual nos llevarían al mismo sitio, ¿no? A lo mejor no es la profesión, a lo mejor somos cada uno de los que nos acercamos a la profesión que llevamos todo eso en nuestra mochila, ¿no? Esa forma de funcionar. Pregunto, ¿eh? Sí, y yo lo separaría incluso de sesgos de personalidad. Es que a lo mejor es solamente una falta de herramientas. Sin más, ¿no? De entrenamiento en una serie de habilidades, ¿no? Te pongo un ejemplo, si me permites. Hombre. Tú me decías, somos una profesión muy empática. ¿O no? ¿O no? Lo digo con todo el cariño del mundo. Desde el cariño absoluto. Probablemente muy empática, con mucha empatía hacia las mascotas. Y hacia el dueño de la mascota o el tutor o la familia de la mascota. Hay estudios, estos son estudios científicos, en los que demuestran que la media de comentarios empáticos hacia el dueño, hacia el tutor, es de menos del 3%. Con lo cual, ¿somos empáticos? Y la cuestión entonces es, ¿somos o no somos empáticos? Es que la empatía no es una cosa que tienes o no tienes. También está demostrado científico que se puede entrenar. O sea, si tú enseñas a la gente a preguntar más y después escuchar con empatía y después añadir algún comentario empático, estas 3 mínimas habilidades te hacen más empático. Entonces, tú escuchas, oiga, ¿qué le trae a la consulta? Pregunta abierta, ¿no? El tutor te contestará lo que sea. Y antes de seguir, haces vaya hombre, lo siento, o me fastidia verle así, o me alegro que vaya mejor. ¿Eso te hace más empático? Sí. Obviamente. Con lo cual la empatía se puede entrenar. Y este es un ejemplo de la cantidad de habilidades de comunicación asociadas al liderazgo y a la gestión personal que se pueden entrenar, que primero son sencillamente habilidades, después se convierten en hábitos y después te construyen. Claro, mira, me estaba comparando, que ha surgido también en otras entrevistas, comparar a la medicina humana con la medicina veterinaria, ¿no? Y esto que se oye muchas veces, que los médicos a veces no son empáticos o no... de alguna manera, algún médico me comentaba que es una forma de protección propia, es decir, tener un enfermo al que le vas a comunicar una mala noticia
te obliga a estar un poco separado de la emoción que supone porque luego te la llevas a casa. También he vivido a médicos familiares que todo eso se lleva a casa, ¿no? Y a lo mejor una forma de proteger es poner el muro. Se me acaba de ocurrir que a lo mejor nosotros nos podemos permitir ser empáticos con nuestros pacientes y la forma de protegernos de esa incapacidad de manejar una cierta emoción es poner la barrera con el tutor. Me acaba de venir esa imagen, ¿no? De, ay, cachorrito, ¿cómo estás hoy? Pero al tutor no le preguntas porque no quieres que te pregunte, que te diga, estoy fatal y lo estoy pasando fatal porque a lo mejor me tengo que despedir en breve de mi compañero, ¿no? Pues puede ser. La cuestión es si eso lo hacemos como escudo protector, como mecanismo de camuflaje, si lo haríamos igual. Lo primero, si funciona, ¿no? O cuáles son los resultados que nos está dando. Y si aprendiésemos cosas diferentes, ¿podríamos obtener resultados diferentes? Está demostrado científicamente que sí. Mira, yo soy enamorado de una metodología que se llama la guía Calgary-Cambridge, pero he estudiado otras. Durante unos años estudié a fondo una que nace de la medicina humana, que se llama Motivational Interviewing, ¿no? Que es como la consulta motivadora o la entrevista motivadora. Ellos vieron, como pasa con la guía Calgary-Cambridge en medicina veterinaria, un patrón clarísimo. Hay un modelo de pasar consulta o de comunicación con el cliente que es unidireccional, paternalista. Haga usted como yo le digo, que es el que nos gusta a todos, ¿no? Que sueñas con, y esto lo he oído un montón de compañeros, ojalá los dueños de los perros vinieran con la tarjeta para que, no por un tema económico, ¿no? Sino que dijeran sí y no tuviera que estar hablando de emociones ni nada. Vale. El problema de este abordaje de haga como digo es que normalmente, en cierto modo, crea, o en cierto punto, crea resistencia. Vale. Cuando crea resistencia, lo que suele hacer el profesional que no está entrenado en tener conversaciones colaborativas es repetir, o levanta la voz, o lo repite 3, 4 veces para enfrentarse cada vez con más resistencia. Si tú te enfrentas a eso todos los días, varias veces, todas las semanas, todos los meses, ¿cuál es el resultado? Acabas quemado. Agotamiento, estrés crónico y burnout. Los que estudiaron a fondo el impacto del motivational interviewing, lo que vieron fue que el modelo de entrevista médico-paciente o cliente colaborativa, con más preguntas abiertas, con más empatía, con menos miedo a la hora de poner encima de la mesa pros y contras de diferentes opciones, abandonando la idea del gold standard. Ahora está muy de moda, y menos mal, que se está hablando del contextualized care, que es la medicina contextualizada. Mira, podrá haber un gold standard para tal terapia, pero si tú no puedes permitirte pagar eso, oye, ¿te puedo ayudar a buscar otras opciones? Pues ese modelo de conversación es sumamente motivador para el profesional y para los pacientes. Y los índices de estrés, de resistencia y de burnout caen en picado con la gente que abraza esto. Pero abrazarlo significa aprender habilidades y técnicas nuevas. Claro, no vienen implícitas. O sea, nuestra motivación interna a ser veterinarios, que decimos muchas veces, ¿no? Que desde pequeñito solo he querido ser veterinario, eso está muy bien, pero tenemos que acompañarlo de habilidades y de técnicas que también comentábamos en algún momento si sería necesario que se implementaran de forma normalizada en las universidades o dentro de los programas de estudio, ¿no? Que en algunos sitios está empezando, pero que todavía es un poquito como casi extraño, ¿no? Hablar de todo esto. ¿O cómo lo ves tú, que te mueves por muchos sitios? Bueno, hay sitios en los que lleva muchos años. Calgary, que es donde nace la guía Calgary-Cambridge, ¿no? Lleva muchos años implementado. En Estados Unidos hay facultades que lo tienen. Tengo el placer, además de tener buenos amigos, que son profesores en habilidades de comunicación desde hace muchos años. En Europa me consta que en Gante, en Inglaterra, en muchas de las universidades tienen ya programas de este tipo. En España me consta que están haciendo esfuerzos titánicos para incorporarlo a los planes de estudios. Lo que pasa es que los planes de estudios no son tan ágiles como a los decanos de las universidades les gustaría. Entonces hacen malabares
Pero por lo menos por la parte que a mí me toca, yo puedo decir que yo sí he sido invitado a ofrecer clases y abrir debates con alumnos en varias universidades diferentes sobre las habilidades de comunicación. Y los alumnos lo agradecen un montón. Claro, en el fondo, yo creo que no, la verdad es que no me acuerdo la primera vez que me tuve que enfrentar me refiero a estar delante en cuerpo y alma para explicar un procedimiento delante de un tutor. Pues yo vengo del mundo del caballo en el que el propietario rara vez aparecía, ¿no? Cuando me reciclé a pequeños animales, siempre he trabajado para otros compañeros, con lo cual normalmente ese trabajo siempre lo hacía el compañero o la compañera, ¿no? La primera vez que me tuve que poner delante, digo, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo empieza esto, no? Tengo que decirle, hablar por su nombre, por el de su familiar peludo. ¿Cómo narices se hace esto, no? Y bueno, creo que salí a ir. No recuerdo muy bien, pero no fue al principio de mi formación. Yo ya llevaba años siendo un profesional y además trilladito y viajado, ¿no? Como decía mi madre. Pero claro, me faltaban herramientas. Me faltaban herramientas. Esto nos lleva a la segunda parte un poquito de la entrevista, que es, ya la has adelantado tú, que quizá esa falta de herramientas son una de las posibles consecuencias de llegar a ese burnout, ¿no? Una de las posibles consecuencias, sí. Hay que hablar con mucha prudencia, ¿no?, al respecto, pero sí, yo estoy firmemente convencido. Y sobre todo, Tris, porque cuando he formado con la ayuda de Iván López, que también yo creo que se la nombraba en otro episodio, ¿no?, que es este coach y veterinario chileno, experto en psicología positiva. Cuando nosotros creamos el curso de la guía Calgary-Cambridge, el testimonio o los testimonios de la gente que había hecho el curso, lo que nos decían de cómo pasaba consulta, cómo era mi día a día y lo que estoy viviendo ahora, son de piel de gallina. O sea, de gente iba a dejar la carrera me he enamorado. De hecho, está en la web. Una persona que dijo, yo fui a esa formación porque era una manera de escaparme de la clínica. Ese día, pero oí cosas como las preguntas, la estructura. Dice, me hizo profundizar y escribía, ¿no? Y eso cambió para siempre la forma en la que yo pasaba consulta y me hizo enamorarme de la profesión 15 años después, cuando estaba a punto de abandonarlo. Y testimonios como ese de gente muy joven que cogen la confianza que les faltaba, perdón, o de veteranos ya más de colmillo retorcido, que se les desretuerce el colmillo, ¿no? Es como vivir una segunda luna de miel, ¿no?, con la profesión, a lo mejor. Sí. Y quitarte mucha culpa, ¿no?, de decir, ostras, no es que yo tuviera un problema, no es que yo fuera empático o egoísta o que la gente fuera egoísta también, ¿no?, o pesetera. No, es que no teníamos herramientas para encontrar un cauce de comunicación. Es verdad, mira, esto también me recuerda una frase que yo digo muchas veces y que la especialidad en la que yo me muevo pues tiene un coste elevado, pero muy pocas veces sucede que si yo tengo la oportunidad de explicar el procedimiento al tutor, me diga que no. La primera parte es sí, la segunda es cómo abordamos, cómo podemos llegar a hacerlo, ¿no? Lo que tú decías, oye, pues mira, si no puedes asumir este coste, tenemos otras opciones. O yo te puedo derivar a otro sitio que te pueden ayudar de otra manera, que también es tan válida. O mira, lo tenemos que hacer porque es la única opción. Ahora hay herramientas a nivel económico para poder solventar ese problema, ¿no? Pero si ni siquiera abres esa oportunidad, efectivamente, si al tutor lo que le llega es el coste, en su cabeza dice, es que este mes no voy a poder, pues ahí se acaba la discusión, ¿no? Sí. Si nos centramos ahí. ¿Qué le dirías a Calma? Puedo, ¿no? Puedo coger así. Claro. ¿Qué mensaje lanzarías a esos veterinarios, veterinarias auxiliares? Que no nos olvidemos que dentro de un hospital, de una clínica, hay mucho personal que tiene la misma importancia a todos los niveles. Cada
parte del proceso es importante. Ahora hablamos de veterinarios porque es en donde nos movemos, pero la persona que recibe al público, la que está delante, la que tiene que limpiar el quirófano cuando el cirujano ha acabado cirujano y dice, estupendo, y ahora hay que limpiar el siguiente. Todo ese paquete sufre a distintos niveles, ¿no? Cuando llegue ese momento de no puedo más, un mensaje de una herramienta, un algo para que se relajen. Una de mis herramientas favoritas, y que es una que cambia las reglas del juego, es vamos a una situación específica, ¿vale? Entonces, una situación en la que tú tienes una opinión radicalmente opuesta a la de tu interlocutor. Puede ser tu jefe, o un auxiliar, un cliente. Cuando tú tienes una opinión totalmente diferente y es algo que te importa, a la persona con la que hablas, ¿cuál es tu primera reacción? Cuando se pone en contra, ¿quieres decir? O algo Sí, así. Bueno, tiene una opinión contraria. Vale. ¿Cuál es tu primera reacción? Intentar convencerle a toda costa, ¿no? Totalmente. ¿Y cómo suele acabar eso? Mal. Vale. Entonces, el consejo que daría a alguien que se enfrenta a una situación de ese tipo, empezar a decir menos, hacer la pausa, contacto visual y de verdad, con curiosidad, hacer, oye, pues la verdad que yo lo veo totalmente diferente. Y además es bueno decir esto porque si no se te nota en la cara, además, ¿no? Entonces, tengo una opinión totalmente diferente, cuéntame. Darle la oportunidad que... Cuéntame. Esto es de siempre. Bueno, a mí hay un pensador americano que siempre me gustó, que es Stephen Covey, y decía, trata de comprender antes de ser comprendido. Cuéntame, porque si detrás del cuéntame has aprendido a escuchar y las capas de la escucha la haces bien, primero coges datos, que bueno, por lo menos nosotros como profesionales no se nos da mal recolectar datos, pero si debajo de los datos coges la siguiente capa de escucha, que es la emoción, está enfadado, está frustrado, entonces ya un cliente enfadado, que a lo mejor incluso te está gritando, ya puedes entender que está enfadado, está asustado, no me está gritando a mí, está verbalizando. Y la siguiente capa es el valor. ¿Qué hay detrás de eso? Quiere a su perro y no se le puede atender ahora y por eso me da rabia porque la cita... Entonces, la implicación de calla y cuéntame qué te preocupa, cuéntame qué te hace verlo así, es un arma que cambia las reglas del juego. Escuchemos más, ¿no? Totalmente. Qué bien. Bueno, pues, Jolín, yo creo que hemos hecho un repasito, pero así muy rapidito y muy cañero. Muchas gracias. ¿Algo que se nos haya quedado en el tintero y que te apetezca decir? Pues dar las gracias primero a ti por la invitación y bueno, tantos años que nos conocemos, que tú venías a mi clínica hace muchos años cuando yo tenía tupé. Tú me has tenido que sufrir también. Sí, sí. Gracias a Livisto por esta y otras iniciativas parecidas de apoyo a la profesión, que bueno, sé que muchos compañeros agradecemos, yo especialmente, porque este tipo de iniciativas a mí me son como muy, muy afines y que muchísima suerte y que esto ojalá que tenga el impacto que todos queremos para mejorar la salud mental y el éxito de todos nuestros compañeros. Porque no lo hemos dicho todavía, lo decimos al final, la cabecera de este evento es que este es un podcast veterinario, Vets con Calma, un episodio de Vets con Calma, que es ella, apoyado por Livisto, y que tiene como misión buscar conversaciones que nos ayuden a curar esas cositas que tenemos dentro y que hay que aprender a manejar, ¿no? En tu caso, lo que tú propones es herramientas de comunicación que nos hagan más sencillo entender lo que pasa, ¿no? Al final si entiendes lo que pasa, todos los puntos de vista que hay, podemos buscar soluciones de forma cooperativa en vez de individual, ¿no? Eso es. ¿Qué nos augura para la profesión? ¿Cómo ves los próximos años? Pues bien, pues llenos de optimismo y lleno de cambio. Hace unas pocas semanas que estaba dando precisamente clases en la facultad a la nueva jornada que iba a salir de veterinarios. Yo vi unos
chicos, bueno, casi ya profesionales, entusiastas, con sus sueños, con sus miedos, con sus sesgos generacionales y con sus grandes ventajas generacionales. A lo mejor es un sesgo mío, pero soy totalmente optimista. Yo creo que también confío en la juventud y no deja de ser un reflejo de que nosotros también estuvimos en una época en la que los que venían detrás nos miraban quizá con los mismos ojos, ¿no? Totalmente. Muy bien. Y ya para acabar y dar una vuelta redonda a la pregunta estrella, que es ¿qué hace para ti que un día haya merecido la pena? Me explayo solo un pelín. Mira, desde hace unos años... Tienes el tiempo que necesites. Desde hace unos años, con un cliente de coaching, él lo cuenta, yo lo cuento, por si no compartiría esto. Y digo el nombre porque es gran amigo y para mí es un referente, se llama Paolo. Nosotros desde hace muchos años, a lo mejor 8 ya, tenemos una cosa que llamamos preguntas diarias. Él tiene las suyas, yo las mías. Yo en las mías es una pequeña plantilla... ¿Para ti mismo? Para mí mismo. Uh-huh. Que son preguntas del tipo, ¿has dado lo mejor, del 1 al 10, has dado lo mejor de ti para vivir una vida alineada con tu visión? Vivir una vida alineada con tus valores. Y luego cosas más concretas, ¿no? Dar las gracias o hacer algo por alguien. O hacer ejercicio. Son preguntas muy personales mías que dan sentido a mi vida, ¿vale? Entonces yo todas las noches, y él tiene las suyas, Okay. Todas las noches las rellenamos y yo se la envío a él y él a mí. Es una especie de Pepito Grillo, ¿no? Entonces, a mí, ¿qué me ayuda a estar centrado? Que yo todas las noches me pongo nota a las cosas que son importantes para mí. Eso me ayuda a estar muy centrado. Y cuando esa puntuación supera un límite, ¿ha merecido la pena? Hacia arriba... O sea, como no puedo pasar de 10, lo que te alerta, ¿sabes qué pasa? Cuando llevas haciendo esto unos días, no te cuento ya, cuando llevas una serie de semanas, aparecen patrones. Entonces, a lo mejor hay una pregunta que es que la llevas dando un 0, 0 o 1 o 2 un montón de tiempo y luego dices, oye, ¿esto realmente es importante para mí? ¿O es una peli que dicen los libros de auto no sé qué, que hay que hacerlo? Si yo le llevo 2 semanas poniendo una raya, tal, pues es que a lo mejor no es importante para mí. Pero te ayuda a identificar patrones. Y luego la otra cosa muy, muy rápida, es una cosa que aprendí hace muchos años, cuando tengo un día torcido... Que los hay. Joder, y que lo digas, ¿no? Alguien me dijo alguna vez, y no puedo citar porque no sé quién es, que cuando tengas un día muy, muy torcido, haz algo por alguien. Entonces eso procuro ponerlo y te aseguro que funciona. A lo mejor no te quita toda la M del día, pero te quita una gran parte. Bueno, pues con este mensaje bastante bonito nos quedamos. Muchas gracias por tu ratito, Tris. don Pancho. Muchas gracias. Ha sido un placer y nada, os invito al siguiente episodio. Gracias. A ti.